empezar. El día de hoy, hermanos, continuamos en el catecismo y estamos en la sección acerca de la gratitud, cómo debemos vivir después de esa gran redención que tenemos en Cristo. Y hemos visto cómo la semana pasada vimos cómo la vida del creyente consiste en matar el viejo hombre, pero vivificar el nuevo hombre según es en Cristo. Estos dos aspectos. Y al vivificar a ese nuevo hombre somos llamados a vivir en buenas obras, las cuales Dios ha preparado para que nosotros caminemos en ellas, a vivificar y caminar en buenas obras. Y la pregunta terminó el catecismo la semana pasada: ¿cuáles son las buenas obras? Y nos confirmó y nos explicó que las buenas obras son aquellas que son conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley de Dios. Así que las buenas obras, hermanos, no están, Dios no nos las dejó a nosotros mismos para inventárnoslas. Las buenas obras que Dios considera del creyente son aquellas que son conforme a su ley. Y ahora el catecismo nos va a continuar esta lógica y nos va a preguntar ahora cuál es esa ley de Dios. Aquella ley por la cual debemos ahora vivir en buenas obras. Estas obras que se van a conformar a la ley. Y si tienen Éxodo 20, hermanos, el catecismo nos da todo Éxodo 20, versículo 1 al 17, pero cuestión de tiempo simplemente voy a leer del versículo 1 al 3. Éxodo 20, versículo 1 al 3. Y primero voy a hacer la pregunta y después leemos Éxodo 1, 20, 1 al 3. Y yo lo voy a leer. La pregunta 92 del catecismo dice: ¿qué es la ley de Dios? Respuesta: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hasta ahí voy a leer, hermanos. Aunque el catecismo nos da Éxodo 20 hasta todos los 10 mandamientos, básicamente, el día de hoy simplemente nos vamos a enfocar en el primer mandamiento. Y hermanos, cuando muchos piensan en la ley de Dios, piensan en legalismo, tal vez piensan en cargas pesadas, tareas. Podríamos tener una imagen de Dios como alguien que es opresivo, porque una ley nos debe regir y guiar, y muchos tienen este concepto acerca de la ley. Sin embargo, hermanos, sabemos que esto es un concepto erróneo. La Escritura, cuando hablamos de la ley de Dios, la palabra del hebreo que significa Torah, la palabra significa instrucción o enseñanza. Y hermanos, ciertamente el Señor en el Nuevo Testamento afirmaron que la ley de Dios es algo bueno y es una instrucción de Dios para nosotros. Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y 1 Juan 5:3, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que la ley de Dios no es una carga pesada. La ley de Dios es la instrucción de Dios para su pueblo que Él ha redimido. Y es una instrucción que nos enseña cómo debemos vivir, y en última instancia nos muestra, y la suprema punto de la ley de alguna forma es que nos llevan y apuntan al Salvador. Nos apuntan al Salvador y después nos enseñan cómo debemos vivir delante de nuestro Dios.
Y el creyente, hermanos, ahora se deleita en la ley de Dios, anhela obedecer la ley, porque Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. Al pueblo de Israel Dios los libró de la esclavitud en Egipto, pero a nosotros de la esclavitud del pecado. Y ahora nuestro Dios, bajo este nuevo pacto, nos da en Cristo esta instrucción para que podamos vivir y saber su voluntad. Y guardamos el pacto en Cristo, no para salvación, sino por gratitud, ¿verdad? Dice un comentarista, ya no nos enfrentamos a la ley de Moisés con sus estipulaciones sobre los sacerdotes y sacrificios y lugares santos, tiempos santos. Esas sombras ya han desaparecido. Pero no debemos despreciar el Antiguo Testamento. Debemos comprender que solo puede entenderse correctamente al Nuevo Testamento y ambos constituyen la palabra de Dios. Así que la ley, hermanos, y particularmente los 10 mandamientos nos muestran a Cristo y nos enseñan cómo debemos vivir. Ahora vean la pregunta 93 y simplemente vamos a después leer la respuesta y pasaremos a la pregunta 94. Pregunta 93. ¿Cómo están divididos estos mandamientos? Respondamos juntos. En 2 tablas. La primera nos enseña en 4 mandamientos cómo debemos comportarnos con respecto a Dios. Y la segunda, que contiene 6 mandamientos, nos enseña qué deberes tenemos con nuestro prójimo. Así que la ley está dividida en 2 tablas y los primeros 4 mandamientos, hermanos, nos enseñan nuestros deberes hacia nuestro Dios. Y la segunda tabla tiene 6 mandamientos y nos enseñan nuestros deberes con nuestro prójimo. Ahora, la ley, aunque podemos ver esta división, la ley de Dios es una sola. No podemos pretender solamente obedecer una tabla de la ley o la otra. No, la ley de Dios es una. Y esta división, hermanos, simplemente es para que nos ayude a entender nuestros deberes para con Dios. Pregunta 94, y ahora sí vamos a entrar más en particularidad. Pregunta 94, ¿qué requiere Dios en el primer mandamiento? Y simplemente déjenme recordarles el primer mandamiento. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora sí leamos la respuesta juntos. Que yo evite y huya de toda idolatría, hechicería, adivinación, superstición e invocación de santos o de cualquier otra criatura tan sinceramente como deseo la salvación de mi propia alma. Y que aprenda a conocer correctamente al único Dios verdadero y a confiar sola en Él. También que aprenda a someterme a Él con humildad y paciencia, a esperar que Él solamente me dé todas las cosas buenas y amarlo, temerlo y glorificarlo con todo mi corazón. De manera que prefiera renunciar y darle la espalda a todas las criaturas antes que hacer cualquier cosa, por pequeña que sea, contraria a su voluntad. Oh, hermanos, aquí hay tanta profundidad resumida y aún así al leerlo nos podemos hacer bolas, pero déjenme caminar brevemente a través de esto. Este mandamiento, hermanos, nos enseña en esencia algunas cosas. Primero, que conozcamos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios requiere primero que conozcamos al Dios verdadero. En segundo, que confiemos en el Dios verdadero. En tercer lugar, que sometamos nuestra vida a Él. Cuarto, que amemos a Dios. Quinto, que temamos a Dios. Y finalmente, que glorifiquemos al Dios verdadero. Y hermanos, una vida en gratitud a Dios, lo primero que mostrará es esto: no tendrás dioses ajenos delante
de mí. Si tú eres creyente, si has sido salvo en Cristo y has sido hecho una nueva criatura, este mandamiento, hermanos, es el primero que debe como fruto salir en nuestra vida y ser evidenciado. Este es el punto de la misma vida eterna. El Señor dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, este mandamiento, hermanos, podríamos aún verlo también al lado de la prohibición. Nos prohíbe, como dijo el catecismo, nos exhorta a huir de toda idolatría, de las magias, santos, supersticiones, hechicerías. Y esta razón es porque cuando el hombre acude a estas prácticas, a estas idolatrías, está atribuyéndoles poderes, atributos que solamente debemos esperar de Dios. Cuando gente va a hacer hechicerías o tiene diversas supersticiones, está atribuyéndolo a esa clase de actos, algún tipo de poder. Y hermanos, muchas veces esas personas que practican estas cosas reciben respuesta o buscan y encuentran lo que están buscando, pero déjenme decirles que eso solamente son demonios. Demonios que los engañan y los mantienen en su engaño aún más. Y el mandamiento nos prohíbe esto. No tendremos dioses ajenos, no vamos a poner nuestra confianza, nuestra fe en tales cosas. Ahora nosotros como creyentes huimos de todas estas supersticiones. Ahora el mandamiento requiere que lo conozcamos. Tenemos que conocer al Dios verdadero y esto es por medio de Cristo. Debemos conocer a Dios, lo que el mandamiento requiere, que lo conozcamos de acuerdo a su palabra, como Él se ha deseado revelar. Y este conocimiento nos va a impulsar a amarlo, a confiar en Él, a temerlo, a adorarlo. Te pregunto el día de hoy, ¿tú conoces a Dios? ¿Anhelas conocer a Dios más? ¿O estás cómodo con el conocimiento que tal vez dices tener de Dios? Por eso siempre les vamos a animar a que estudien la palabra de Dios. Porque el fin del estudio, como lo hemos mencionado, el fin del estudio de la palabra es conocer a nuestro Dios y así ser movidos a adorarlo, a obedecerlo. Debemos, después de conocerlo, confiar, tener una firme persuasión de lo que Él ha dicho y lo que Él se ha revelado, y lo creemos. ¿Confías en Dios? No solamente dices conocerlo, pero ¿confías en lo que Él ha dicho? En tercero, sometes tu vida a su providencia. Aprendes a someterte a Él con humildad y paciencia, a esperar que Él solamente te dará todas las cosas buenas. ¿Confías en Él? ¿Lo amas? En cuarto lugar, ¿reconoces su bondad, su misericordia para con nosotros y por lo tanto lo amas? Porque nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Anhelamos con más fervor estar unidos y ser conformados a Él. Amamos y anhelamos que su voluntad se cumpla en nosotros. Amamos tanto su voluntad y quién es Él que estamos dispuestos a sufrir pérdidas de todo lo que poseemos incluso, simplemente por tener y ver su amor para con nosotros, porque lo amamos. Esto nos requiere el mandamiento, amor a Dios. También debemos temerlo, como lo mencioné. Reconocemos que Él es un Dios santo, que su ira es infinita contra el pecado y por lo tanto cuando pecamos tememos a Dios y sabemos que Él odia el pecado.
Y estamos dispuestos a sufrir cualquier cosa antes que ofender a Dios, porque le tememos. ¿Temes a Dios? Y finalmente buscas glorificarlo. Este mandamiento nos llama a que lo glorifiquemos, a reconocer que de Él vienen todas las cosas buenas, malas, y aún así glorificarlo. Lo reconocemos como el Dios vivo y verdadero, a quien debemos toda nuestra adoración. Y hermanos, una vez más, lo que dice el catecismo al final es clave. De tal forma todo esto debe ser tan verdad que preferiríamos renunciar y darle la espalda a todas las criaturas antes que hacer cualquier cosa, por más pequeña que sea, contraria a su voluntad. ¿Este es un anhelo en tu vida, hermano? ¿Buscas amar, temer a Dios de esta forma? Que lo más importante en tu vida es que no quieres ofender a Dios, que tú lo amas y le temes y le quieres adorar. De tal forma que los hombres y cualquier cosa no importan, simplemente tú quieres honrar a Dios. Hermanos, esto es el deber que tenemos en el primer mandamiento. Ahora, la última pregunta del catecismo enfoca la idolatría. Pregunta 95, ¿qué es la idolatría? Leamos juntos la respuesta. La idolatría es hacer o poseer cualquier objeto en que el hombre ponga la confianza y que reemplace o sume al único Dios verdadero que se ha revelado a sí mismo en su palabra. El catecismo, hermanos, ya nos instruyó a que debemos huir de la idolatría. Pero ¿qué es la idolatría? Es no solamente inventarnos una figurita. La idolatría es crear o poseer cualquier cosa, incluso podríamos decir cualquier idea a la cual tú sometas alguno de tus afectos, como el amor, tu lealtad, tu confianza, como hemos visto, los cuales estos se deben a Dios. Pero incluso no solamente esto, hermanos, dice el catecismo, de tal forma la idolatría es esta, que reemplaza o le suma al Dios verdadero. Es decir, tú puedes decir y podemos decir creer en Dios y confiar en Él y al mismo tiempo tener ídolos. El pecado de la idolatría puede ocurrir en dos maneras, como estamos viendo, cuando las personas adoran y sirven algo distinto en lugar del Dios, o cuando adoran y sirven a algo distinto junto con el Señor, sumar o reemplazar. Y hermanos, la palabra nos llama a huir de estos dos tipos de idolatría, a olvidar a nuestro Dios, pero también nos llama a que no forniquemos o adulteremos espiritualmente, diciendo creer en Dios, pero cometiendo adulterio espiritual con otros dioses. Y hermanos, déjenme como práctico, y con esto vamos a terminar, porque podríamos decir, bueno, sí, yo no soy un idólatra, no tengo figuritas, no confío en otra cosa, pero déjenme darles algunos ídolos modernos por los cuales debemos examinarnos nosotros mismos, instruir a nuestros hijos y verlos de igual forma en nuestra sociedad. Y esta solamente es una lista representativa. Un ídolo moderno, hermano, es una idea falsa de quién es Dios y de quién es Cristo. Mi Dios, palabras como esta, mi Dios no es así. Y yo digo, y si encontramos a alguien les podemos decir, sí, exactamente, tu Dios, porque el Dios de la Biblia se ha revelado de esta forma. Otro ídolo falso es el dinero. El dinero siempre ha sido un ídolo por los hombres que idolatran y ponen su confianza en él y su voluntad y sus afectos, todo depende de ello. Escuchen, tú mismo puedes ser tu propio ídolo. Tú mismo buscar tu
tu bienestar sobre todas las cosas, estar preocupado, y en este tiempo que vivimos en las redes sociales, querer ser popular o ser que a la gente le caigas bien, y esto te consume, es tu amor, es tu fin, es tu propósito. Por más pequeño que pueda ser, es un ídolo. Jóvenes, la universidad puede ser un ídolo, y es un ídolo moderno. No que en sí la universidad es mala, pero se puede convertir en un ídolo. Y en nuestra sociedad es un ídolo moderno. Confiar que la universidad y la academia y tu carrera, eso es el fin principal de tu vida, que eso te abrirá todas las puertas a tu futuro. Dios, joven, te abre las puertas, no una carrera universitaria. El gobierno, muchos tienen al gobierno como un ídolo, confían en él, someten a él a sus hijos, buscan ser provistos por él o buscan un Mesías en el gobierno. Es un ídolo. Hermanos, aún algo más particular, las emociones es un ídolo moderno. Si tú te dejas guiar por tus emociones constantemente, tus emociones se vuelven un ídolo. Padres, tus hijos pueden ser un ídolo en tu vida. Cuando buscas sobreprotegerlos o cuando hay falta de disciplina, es un ídolo. Estos simplemente son algunos ídolos, hermanos. Y ¿cómo sabemos si tenemos uno de estos en nuestras vidas? Creemos en Él, confiamos en Él, buscamos vivir conforme a ellos, guiándonos y los exaltamos sobre todo. Hermanos, que no seamos idólatras en nuestras vidas. ¿Cuántos padres incluso han entregado a sus propios hijos a los ídolos de nuestro tiempo? Y otra forma, y con esto termino, una última forma de identificar un ídolo en tu vida es cuando esa cosa es la máxima autoridad en tu vida o idea. ¿Y cómo sabemos que es una autoridad? Porque cuando es confrontado, hermanos, ese ídolo lo ponemos sobre la autoridad de las Escrituras. Así que el catecismo nos enseña, debemos confiar en Dios conforme Él se ha revelado en las Escrituras. Hermanos, seamos movidos a conocer a Dios, a glorificarlo, a someternos a Él sobre todas las cosas.